Amigos, en esta oportunidad me encuentro con Gisela Ortiz. Ella es hermana de Enrique Ortiz Perea, víctima de la cantuta, pero esta vez no vamos a hablar de su hermano, sino en el marco de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Le hemos invitado a ella para que nos dé su testimonio también como mujer. ¿Cómo estás, Gisela? Muchas gracias por estar aquí en Enlace. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, a acompañarlos y a conversar, a compartir una experiencia de vida ligada mucho al tema de la justicia. Así es. Pero que nuestro rol de mujer principalmente, ¿no? Exacto. Tú has sido durante estos últimos años una luchadora también de la justicia. ¿Fuiste en algún momento víctima por ser mujer? Yo creo que sí, ¿no? De alguna manera el hecho de que como familiares, en mi caso como hermana, tuviera que asumir la búsqueda de mi hermano primero y después la búsqueda de la justicia, nos expuso de una manera muy especial hacia los medios de comunicación. Y eso hizo que fuéramos víctimas de amenazas de muerte en el año 93, 94, de seguimiento además también por agentes de inteligencia en ese entonces, y ya posteriormente, ahora último en este año durante la campaña electoral, teniendo a la hija del principal responsable de la muerte de nuestros familiares como candidata, nuevamente se empezó a circular a través de las redes sociales amenazas de muerte, insultos, agravios en contra de los familiares. En nuestra condición de mujer, por supuesto, los insultos siempre son mucho más dolorosos y siempre son mucho más ofensivos. Pero creo que sí, ha habido una afrenta al hecho de ser familiar, al hecho de ser mujer, y una agresión, ¿no? Creo que eso se enmarca dentro de todo lo que es la tortura psicológica, el maltrato psicológico, la estigmatización a la que hemos sido víctimas, ¿no? Tú me decías, tú viniste aquí a Lima porque tú eres de Chachapoyas justamente a estudiar con tu hermano en la cantuta y bueno, es donde ocurre este lamentable hecho, ¿no es cierto? Pero durante este tiempo que has estado en búsqueda de la justicia por tu hermano, también has, digamos, no sé si has dejado de lado algunos roles como mujer. Bueno, yo creo que llega un momento en que uno tiene que ir priorizando las cosas de cómo iban sucediendo, en todo caso, referente al caso Cantuta. Durante casi 15 años, de manera exclusiva, yo decidí dedicar mi vida después de haber encontrado a mi hermano, a buscar justicia. Ya sabíamos quiénes eran los responsables de estos crímenes y por lo tanto a que se castigara de la manera ejemplar como todos estábamos esperando. Eso también genera en uno una inestabilidad emocional. Estábamos en pleno proceso judicial, escuchando el testimonio de los miembros del Grupo Colina, que era una cuestión muy dolorosa para nosotros, y eso realmente no me permitía tener una estabilidad emocional que pensar en tener una familia, tener hijos, en embarazarme o lo que fuese, ¿no? Realmente hubiera sido muy complicado tener que heredar a algún hijo mío todo ese trauma, esa secuela que te deja esta exposición a estos hechos. Entonces yo decidí ir postergando. Reconozco que ya no estoy en edad de seguir postergando las cosas. Entonces, pero claro, fue una decisión personal. Yo no me arrepiento de ello. Creo que han sido igual esfuerzos que han tenido logros respectivos. Sí creo yo que debo darme la oportunidad de retomar mi rol de madre, de pareja y poder hacerlo. Yo espero que al próximo año esas sean tareas que ya empiece a cumplir, porque sí, tengo la necesidad también de sentirme realizada como mujer, familia, como mujer, ¿no? Y ahora justamente tú estás en una organización. Cuéntame un poquito más de qué es lo que haces ahí, por ejemplo. Yo trabajo en el equipo peruano de antropología forense, soy directora de operaciones. Mi trabajo es netamente administrativo, soy como el enlace entre organizaciones de derechos humanos que ven la parte legal para articularla con nuestra intervención, que es la parte forense. El EPAF se encarga de todo lo que es el proceso de investigación antropológico forense, búsqueda de información, elaboración de casos, análisis de cuerpos, pruebas de ADN, identificación de víctimas. Pero también tenemos una área que tiene que ver con todo este trabajo de memoria y de empoderamiento de familiares en derechos, ¿no? Y realmente ha sido una experiencia muy rica
porque trabajamos en comunidades en Ayacucho, en toda la parte sur de Ayacucho. Tú me decías que ahí trabajan específicamente con mujeres. Así es. Bueno, la mayoría de familiares son mujeres. En primer lugar, porque son comunidades donde ha habido casi arrasamiento de lo que son los varones, los que eran esposos, los que eran padres de familia, los que eran hermanos, y han quedado pues las viudas, han quedado las madres solas, y son mujeres que participan dentro de las organizaciones de familiares. Y es interesante porque son personas con mucha necesidad de saber, de aprender, de saber lo que son sus derechos, y de ir armando su propio discurso, ¿no? Para que luego poder transmitir esa necesidad de su propia organización a las autoridades de una manera muy clara, muy directa. Tú me comentabas previo a la entrevista también que estas mujeres, justamente su experiencia es de que habían experimentado el machismo, digamos, en estas comunidades. Bueno, en las propias comunidades, hay que recordar de alguna manera cómo funcionamos todavía como país. Ninguna autoridad comunal es mujer. El alcalde es varón, el presidente de la comunidad es varón, el gobernador es varón, no hay autoridades mujeres. Entonces la mujer en su comunidad todavía le cuesta demostrar que tiene capacidad de liderazgo, que puede hablar. Y ahí son muy tímidas, no quieren participar. Pero cuando tú los sacas de ese entorno, y por ejemplo nosotros les hemos llevado a Huamanga, les hemos traído aquí a Lima, y intervienen y hablan con el congresista, hablan con la representante de la SEMAN y plantean sus demandas con mucha naturalidad, con mucha claridad, pero además con mucho sentimiento. Creo que eso es lo que nos diferencia de los varones. El varón es siempre mucho más frío, la mujer le pone calidez porque nos apasionamos con lo que hacemos, pero ponemos toda esa carga de sentimiento, de amor a lo que hacemos, y bueno, complementa de alguna manera el discurso que queremos dar. Y justamente ese temor, digamos, de no mostrarse como es en la comunidad, es capaz el temor a qué dirán, al machismo. Yo creo que sí. Yo creo que a la crítica misma, ¿no? Pero también a que de repente ya en el entorno más interno de la comunidad, cuando uno sale de ahí, pues le dirán, ¿no? Bueno, aquí la autoridad es tal persona, es el varón, entonces tú no tienes por qué contradecirlo, acallarlo, sobresalir por encima de él. Ha de ser todavía una lucha interna mucho más complicada y que ha de tener un proceso más largo, ¿no? Pero creo que es interesante que la mujer vaya entendiendo que tiene esa capacidad también para hacerlo, ¿no? Y bueno, ya recalcar, digamos, en este día de la violencia, contra la violencia hacia la mujer, que la mujer debe, digamos, si sufre algún maltrato en casa, darlo a conocer, denunciarlo de inmediato, que no tenga temor a hacerlo. El primer logro es vencer el miedo. Uno no tiene que tener miedo a la crítica, no tiene que tener miedo a lo que dirán. Siempre en una sociedad va a haber ese tipo, desde la propia familia a veces, ¿no? No te separes de tu pareja porque ¿qué van a decir? ¿Te vas a quedar solita? ¿Quién te va a ayudar con tus hijos? Creo que no hay que tener ese tipo de temores, ¿no? Hay que ser valientes, que como digo yo, quererse lo suficiente para salir adelante, denunciar un maltrato físico, un maltrato psicológico y asumir esas consecuencias que van a hacer más bien de ti como mujer una persona mucho más fuerte, una persona mucho más valiosa para tu propia familia, porque te vas a sentir segura, porque te vas a sentir querida, y para la sociedad, por supuesto, ¿no? Y eso es justamente un ejemplo claro que lo tenemos aquí. Muchísimas gracias de verdad, Gisela, por acompañarnos en esta oportunidad. No, gracias a ustedes, además por poner un tema tan nuestro todavía como país, como es el de la violencia contra la mujer, que tiene que ser conversado con mucha amplitud para que lo entendamos como problema, pero además para que planteemos las soluciones y ojalá vivamos en un país donde este tipo de violencias no se permitan nunca más. Así es, muchísimas gracias. A ustedes. Ustedes, amigos, no se despeguen, que regresamos con más tras la pausa.